Tuve la suerte de integrar la primera comisión que fue enviada a capacitarse a países vecinos que tenían ya un desarrollo de gas natural, y a partir de ahí empezamos todo un desarrollo interno, básicamente para generar normas técnicas que no existían en su momento y formar los nuevos técnicos instaladores de gas que serían requeridos en un futuro inmediato. Esto fue en el año 1998. Pasaron unos años más para que verdaderamente el gas, el boom del gas, pues en buenos términos explotara, para decirlo de una manera sencilla. Y nos dio tiempo tanto a formarnos nosotros como a formar a los técnicos que venían, y se hizo el primer comité normativo. Saben que Sensico tiene unas funciones normar, y se creó la norma EM 040, instalaciones de gas en edificaciones, ojo, de gas, no solamente gas natural. En paralelo, Indecopi también estuvo trabajando en las normas técnicas peruanas, la NTP 111.011 y la 010, básicamente relacionadas al sector residencial, más otras del sector industrial y vehicular. Procobre es una entidad que siempre apoyó al Sensico en estas primeras fases de formación. Y Procobre es una entidad sin fines de lucro que se maneja a nivel mundial, cuya función primordial es impulsar y alentar el uso de elementos o materiales a base de cobre por diferentes razones. La charla que entre Procobre y el colegio nos propusimos hacer el día de hoy es una charla informativa acerca de esta alternativa de material que es el tubo de cobre. Presentarlo con todas sus ventajas, también sus desventajas, y tenerlo básicamente como un elemento de comparación cuyo valor primordial el día de hoy es básicamente su contribución a la ecología y la conservación del medio ambiente. Básicamente se centra la charla en este tema central. Si nos queda un poco de tiempo, tengo por ahí unas diapositivas de algunas otras charlas y cursos que hemos dado que son de cálculo de instalaciones de gas con tubería de cobre, que en verdad funcionan para cualquier tipo de material, simplemente tomando las consideraciones de la rugosidad de este. Y de otro lado, esta charla va a quedar, tanto la que voy a presentar como un par más que tengo guardadas, como le digo, de cálculo y otra información, aquí en el capítulo. Con la siguiente Novelia la podrían ubicar luego y simplemente copiar esa información. Es un poco pesada, por eso no pasa por correos, pero con USB pues la pueden copiar y tenerla presente, ¿no? Entonces, el día de hoy represento a Procobre, como les decía al principio, y Procobre, les decía, promueve el uso de cobre en diferentes formas. En nuestro caso, en mi caso particular, tubería de cobre para aplicaciones sanitarias y de gas, también los cables, los conductores, etcétera, que son materia de otra especialidad. Centré mis estudios e investigaciones ya hace un buen tiempo en la tubería de cobre propiamente, y es cierto que tuvo una gran difusión y gran uso casi masivo hasta hace 2-3 años, en donde entró un material alternativo mucho más barato y limitó su venta, por así decirlo, que es el PALP, polietileno, aluminio, polietileno, para instalaciones de gas. La tubería de cobre, como elemento propio, es, entre comillas, el ideal para conducto de fluidos, agua, gas. Es impensable, es irracional pensar que en el boom de la construcción hoy usaríamos tubería de cobre para instalaciones sanitarias, ni de agua, ni mucho menos de desagüe, ¿no? Siendo la tubería ideal por cuestiones netamente técnicas, más no por supuesto económicas. No pretendemos eso, ningún tipo de competencia con el PVC, porque sería imposible pensarlo. Sin embargo, en instalaciones de gas sí es donde presenta casi todas sus propiedades, son totalmente aprovechadas, casi todas. Casi no había una tubería que pueda competir con la tubería de cobre en instalaciones de gas internas. Hablo del sector residencial, salvo el acero, pero que por costo en nuestro medio
era mucho más caro que la tubería de cobre. En otros medios como Argentina, por ejemplo, es al revés. La tubería de acero es mucho más barata que la tubería de cobre para instalaciones. Entonces, nace en Procobre la idea de fomentar otras características importantes de la tubería de cobre. Los elementos que usamos nosotros en el mundo de la construcción, en nuestro mundo, ¿no? Los conductores, las tuberías, el cemento, la tubería de plástico, el fierro. Todos ellos tienen un ciclo de vida. Todos ellos dejan una huella de carbono, directa o indirectamente, desde la compra hasta el desecho. Cada uno de ellos antes fue materia prima y luego fue convertido en producto. La fabricación, por ejemplo, del cemento tiene todo un proceso que emite gases tóxicos y que deja una huella de carbono. Y será, y es de hecho compromiso de los fabricantes, reducir la huella de carbono en el propio proceso de fabricación de este. Al igual que en la fabricación del papel, ¿no? De la bolsa, donde se guarda, donde se expende el cemento. Y deja también una determinada huella de carbono. Obviamente nosotros no vamos a dejar de comprar cemento para construir por muy ecológicos que seamos, ¿no? No es esa la intención, no es eso lo que buscamos. La fabricación del acero, de hablar, el conductor, ahí hay dos partes, que es el conductor propiamente, que es el cobre, y el recubrimiento, que es plástico. La fabricación de tubería de plástico y la tubería de cobre. El solo nombrar estos dos materiales ya nos hace pensar que en el propio proceso de fabricación hay diferencias en la huella de carbono que deja cada uno de estos. Si somos principistas, si soy principista, lo primero que diría pues es tender a comprar tubería de cobre siempre y no plástico, porque la tubería de cobre emite casi nula huella de carbono en el proceso de fabricación, mientras que el plástico sí emite mucho más. No es la intención, no lo hago y no voy a promover cosas que no hago. Cuando construyo con tubería de plástico, para agua y para desagüe. ¿De qué manera puedo mitigar? Y es aquí en adelante las ideas que voy a plantear para poder tomar en cuenta o empezar a tomar en cuenta alternativas para que mitiguemos estos efectos de huella de carbono. Definiéndola, es lo que antes dijimos. Es la totalidad de gas de efecto invernadero emitidos por efectos del consumo de un individuo, de una organización, de una empresa, etcétera, de determinado producto. El impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de carbono. Es decir, de un producto determinado se mide la cantidad de gases invernaderos que éste emite desde la fabricación hasta su desecho. Hoy, nuestro mundo, nuestro boom de la construcción, podemos ver todo el ciclo. Podemos ver cuando estos grandes complejos edificatorios, tipo Mi Vivienda, por ejemplo, donde antes hubieron casonas que están demoliendo, ahí tenemos una parte del ciclo de vida. No solo estamos demoliendo concreto, ladrillo, acero, estamos eliminando acabados, cerámicos, puertas, ventanas, tuberías. Todos sabemos que los botaderos tipo Costa Verde reciben solamente desmonte y no elementos orgánicos. Una idea sería próximamente lograr, es complicado, pero lograr separar algunos elementos producto de estas demoliciones. Hoy, nuestro criterio de decisión cuando elaboramos un proyecto es evidentemente cuánto vamos a gastar y cuánta utilidad nos va a quedar. Y de alguna manera tenemos cierta conciencia de lo que estamos dejando en el medio ambiente. Pero prima, creo no equivocarme, en términos generales,
el rendimiento, la utilidad. Es decir, nadie trabaja para no ganar. Repito, por muy fanáticos ecologistas que podamos ser, nadie trabaja para no ganar. Trabajamos para generar utilidades, para generar bienestar y tratar de no perder cuando son obras algo complicadas, ¿no? Y cuando la obra comienza a complicarse más y comienzan a aparecer sorpresas, hacemos lo posible y lo imposible por reducir costos y tratar de evitar las pérdidas. Pero en general tratamos de ganar. Lo que buscamos es que estas nubes se emparejen, ¿no? Se emparejen. Que tratemos de tomar como criterio también el aspecto ecológico. Decir hoy frases algo trilladas como que el medio ambiente ya no solo es para nosotros, sino para las generaciones que nos siguen, que vamos a dejarles, ¿no? Son frases que todos conocemos, que todos escuchamos y que estoy seguro que todos como profesionales y personas preparadas lo tenemos en cuenta. Pero a veces el día a día y el quehacer de nuestras propias actividades hace que a veces lo pasemos por alto, sin querer, sin ninguna mala intención. Este tipo de charlas lo que busca es esto, ¿no? Un poco despertar, prender ese foquito para que mantengamos ciertos criterios y ciertas razones. No hay otra forma de tratar de mejorar los estándares y reducir las huellas de carbono que conociendo la vida útil de los materiales y los elementos. La vida útil, cuando hablo de vida útil, hablo de un producto que funciona a plena y máxima capacidad para lo cual fue comprado o instalado. De una tubería de plástico es de 15 a 30 años aproximadamente. Obviamente tenemos casas pues, que tienen mucho más de 50 años, ¿no? Mucho más de 50 años. Yo me voy a permitir un ejemplo personal. Yo crecí en una casona en La Punta, donde las tuberías de agua eran de plomo, ¿no? Y los cables de energía eléctrica eran cables de cobre, forrados en tela y bañados en plomo, ¿no? Y el plomo, obviamente, todos sabemos lo que causa, ¿no? Es un efecto cancerígeno. Y como mi casa eran todas las casonas, ¿no? Eran todas las casonas. Entonces, sí ha habido una conciencia en el tiempo de mejoramiento de materiales para reducir estos efectos, en este caso de salubridad. Y ese plomo obviamente se retiró y ese plomo fue a parar a algún lugar y por ahí andará. Su ciclo de vida es todavía activo. Es todavía activo. La tubería de cobre debería decir es eterna. Vengo de Procobre y ustedes dirán, es de Procobre, tiene que decir que es eterna, ¿no? Entonces, lo que voy a decirles es que dura mucho más que una tubería de PVC. En el material que voy a dejar y que voy a enviar hay unas fotografías de las pirámides donde se encontraron conductores de agua de cobre en perfecto uso. En perfecto uso. Entonces, la tubería de cobre tiene un periodo de vida útil mucho mayor que una tubería de PVC. Su ciclo de vida comienza como lingotes o largotes de cobre, se convierte en productos de cobre, en este caso tubería, y cuando cumple su vida útil, sigue siendo cobre y se reciclará como cobre y se recupera casi el 99.5% del material. Y cuando se funde, no produce efectos de contaminantes. Entre otras propiedades que vamos a ir viendo un poco más adelante. Se estima que el 80% del cobre que se ha producido en la humanidad todavía está en uso, de una u otra manera. Hemos visto, los que estamos dedicados a la ingeniería civil y a la construcción, lo que hacen los recicladores en las obras, ¿no? No queman los cables, los residuos para llevarse el cobre y venderlo. Entonces, el cobre se sigue usando. Imagínense si encontraran un edificio pues, con tubería de cobre para agua o para gas, ¿no? Es altamente reciclable y de un alto ingreso económico, ¿no? Casi permanente. Entonces,
Aún así, si les digo los precios, no voy a convencer los que usan cobre. El precio es casi de 30 a 1, ¿no? Entre tubería de cobre y tubería de PVC. Puedo decirles que no se puede usar PVC en redes de gas. Tiene que usarse tubería de cobre, o tubería metálica, o tubería de P&P, que es una tubería de polietileno, aluminio polietileno. Hablo del PVC porque es el elemento o el material que compite directamente con la tubería de cobre, pero que además nos rodea no solamente como tubería, nos rodea en muchos aspectos. Y es el material que menor vida útil tiene y que mayor efecto contaminante tiene. Quiero siempre dejar hincapié en que no vengo a atacar al PVC, ni mucho menos, repito, lo uso a diario el PVC, sino que simplemente nuestra función es informar acerca de las pautas a usar para poder reducir este efecto invernadero, reduciendo la huella de carbono a través de nuestras propias actividades. Drenajes de agua, cables de luz, tapas, cajas de enchufes, muebles, imitación de cuero, alfombras, persianas, ventanas, en fin, rodeados del PVC. En el caso de tuberías de PVC para conducir aguas residuales, el precio del PVC es de 20 a 30% menor que una tubería de cobre. Nadie va a comprar cobre para pasar desagües, ¿no? En nuestro medio, por lo menos, en el medio residencial. Hay trabajos en los cuales el costo del material de tubería viene a ser considerablemente más alto que las tuberías, pero como instalación y como sistema, al final termina siendo más bajo considerando los costos de mantenimiento del equipo. Entre otras cosas, se encontró como datos, esto ha sido a través de investigaciones y búsquedas, que a 40 o 50 grados el polibutileno o el plástico fue más polinizado por bacterias que el PVC, otro plástico. Es otro producto, otra característica del PVC, de la tubería de cobre con respecto al PVC. La tubería de cobre es es un bactericida. No permite la proliferación de bacterias. La bacteria, a diferencia del virus, se posa sobre cualquier superficie y ahí queda. Hoy se ha puesto de moda hace muy pocos días las infecciones hospitalarias. Estas infecciones que están por ahí pululando y que a los pacientes apenas terminan su proceso de cualquier índole que haya ingresado al hospital, es dado de alta para evitar la infección hospitalaria por bacterias. Tampoco pretendemos pues que llenen de cobre los hospitales, ¿no? Pero algunos elementos pueden funcionar. En algunos hospitales se están colocando, por ejemplo, en los apoyabrazos de las puertas, elementos de cobre. ¿Por qué? Porque no permite que la bacteria se adhiera, prolifere y por último muere la bacteria. Muere. Nuestra agua, que siempre contiene agua de bacterias, cuando es transportada por un conducto de cobre, la bacteria simplemente muere. O sea, es un efecto bactericida natural. A diferencia de otros materiales que no solamente permite que se pose la bacteria, sino que además prolifere esta. No hay elementos como colorantes, aditivos, estabilizantes, plastificantes, etc. Y repito ahí que son propiedades bacteriostáticas o bactericidas. Lo convierte en un elemento particularmente idóneo para temas sanitarios, por ejemplo. Hay estudios además comprobados, no soy médico, no puedo darles las cantidades exactas, que ayuda a la formación de hemoglobina en el ser humano. Obviamente nadie va a masticar cobre a partir de mañana, ¿no? Pero hay elementos que contienen cobre, que ayudan a la formación de la hemoglobina. En personas anémicas, por ejemplo, ha habido muchos alimentos que contienen cobre. Una vez que se convierten en residuos, van a vertederos o botaderos, donde comienza la degradación del material. Y esta degradación, otra vez, es un elemento comparativo entre el cobre y otros materiales. Es mucho más lenta la degradación. Una tubería de PVC rota ya no sirve más
y queda en el botadero hasta que esto se deseche. Y como producto de la desintegración y los rayos ultravioletas, esto produce gases tóxicos. Una tubería no hace nada, pero la acumulación de tuberías sí produce un efecto pues contrario al ecosistema. Mientras que la tubería de cobre, primero, le aseguro que no va a estar ni una hora en un botadero. Esto va a ser recogido inmediatamente. No llega al botadero, mejor dicho. Gracias. Va a ser reciclado inmediatamente. Y va a ser convertido en cualquier otra cosa, pero va a seguir siendo cobre. O latón. O sea, va a contribuir a una aleación. Y el cobre seguirá siendo cobre y seguirá vivo. Cuando le decía esto de la tubería de cobre en las pirámides, pueden además entrar en internet y encontrarlo. Ahí lo van a ver. Están las tuberías que funcionan. No se usan, por supuesto. Están como exhibición. Pero funcionan. La tubería de cobre tiene una particularidad que se presentó y asustó un poquito cuando se empezó con el tema de redes de gas. Al principio no había un acuerdo acerca de que las tuberías en baja presión deban ser expuestas o empotradas. Cuando se empezó a hablar de gas en Lima, creo que la mayoría de mi generación y anteriores tenían presentes en el recuerdo dos grandes accidentes que hubo por redes de gas, en México y en la India, ¿no? Grandes explosiones. Que finalmente en México no fue por gas, ¿no? Fue por otro tipo de problemas. Entonces, teníamos presente esto para la norma y nuestra propia idiosincrasia, que es colgar y sacar cuadros cada vez que querramos. Romper pistas y veredas cada vez que viene alguna reparación de cualquier tipo de servicio. Entonces había todo un temor, ¿no? Y obviamente estaba presente el hecho de que al primer accidente o incidente con gas, el negocio de gas se acababa, ¿no? Por todas las ventajas y virtudes del costo, etcétera, nadie querría poner gas en su casa. Sin embargo, ya había una cultura de gas en Lima, porque ya muchos edificios contaban con GLP, con gas centralizado, con tanques en los techos, ¿no? Ya contaban con eso. Pero el uso masivo sí había cierto temor. Entonces pensaba, ¿qué hacemos con la tubería de gas interna? Para evitar que la gente clave y rompa la tubería, la hacemos por fuera. Ok, por fuera. Pregunto yo, ¿a alguna ama de casa le gusta que su cocina tenga tuberías? A nadie, ¿no? ¿A alguien que se va a mover en un edificio nuevo le gusta la idea de que por su fachada pasen 5 o 6 tuberías de 1 pulgada? Empezando por los arquitectos. A nadie. Entonces nació otro problema. Bueno, otro problema, otra circunstancia. El generar mesas de trabajo y conversadores con arquitectos, para que en su diseño ya contemplen los ductos para que pasen las redes de gas. Y no solamente las de gas, sino las que evacúan la combustión en el caso de las termas, por ejemplo. Porque al principio habían pues tuberías de 2 pulgadas que salían por las termas, por los costados, edificios nuevos con cachitos por todas partes, ¿no? Entonces no era algo que estuviera funcionando bien. Finalmente se optó porque las tuberías de gas en baja presión puedan ser empotradas. Pueden ser empotradas. Pero muchos la dejaron expuestas. ¿Y qué pasa con el cobre? Como cualquier metal cuando queda expuesto. Se oxida, ¿no? Se oxida. Bien, el cobre tiene una particularidad, que la capa de óxido se convierte en una protección. Esta capa verdosa que comienza a aparecer no es un óxido que penetre, no perfora, a diferencia del fierro, ¿no? No perfora. Es un óxido que además va a proteger el material del intemperismo. Lo que sí sucede es que si las personas no lo conocen, no saben de esto, van a lijarlo, ¿no? Lo lijan y queda nuevamente color cobre, este cobre bonito. Y lo que se está haciendo es en realidad reducir pues la capa el espesor de la tubería, ¿no? Y eso sí podría complicar. Podría, les digo, porque la red interna tiene menos de 0.5 pascales de presión. O sea, tampoco es que va pues, a romper la tubería por presión, ¿no? Pero ante una eventual sobrepresión podría... Sí, dígame. Sí, efectivamente. Ahorita voy a eso. Entonces, la presión es muy pequeña para que se rompa la pared de la tubería. Pero ante una eventual sobrepresión
no es bueno pues delimitar las paredes, ¿no? La norma lo que dice en el sector residencial es que cuando la tubería de cobre en media presión, cuando va en media presión va pintada de amarillo ocre de todas maneras. En baja presión, cuando va junto con otros conductos, hay que pintarla. No es del todo obligatorio. En media presión sí, definitivamente, no hay vuelta que darle. Entonces, lo que falta era información, definitivamente. La tubería de cobre, si queda expuesta, va a presentar una capa verdosa. No es que el material estaba malo, que estaba mezclado, que no era puro, simplemente así se presenta. Y segundo, la tubería, si es expuesta, tiene que estar a por lo menos 20 centímetros separada del piso, sobre todo en cocinas, porque un elemento que sí ataca el cobre son los sulfatos. Y los detergentes tienen sulfato. Entonces en cocina, donde se baldea, se lava el piso, al salpicar el agua jabonosa o agua con detergente a la tubería de cobre, sí podría pues causarle cierta abrasión, ¿no? Entonces, y eso es simplemente información. Como dato, hay muy pocos departamentos que estén con tubería de cobre expuesto, casi todos son empotrados. Y como dato adicional, a pesar que la norma EM 040 lo exige, no se hace. En Lima, provincia, mucho menos. Mucho menos. Sí. ¿Con el perdón? Sí. No. Si es un concreto simple, con un cemento tipo 1, no hay ningún problema, puede estar en contacto. Si es un tipo 5, sí, hay que protegerlo. En la norma NTP 111.011 están todas las consideraciones de cuándo la tubería de cobre debe protegerse y cuándo no es necesario. Una capa de neoprene. O con neoprene, o muchos le ponen dentro de una tubería de PVC. Ahora, que es diferente a un pasamuro, ¿no? En un pasamuro sí hay que hacerle una especie de camiseta, ¿no? A ver, yo vivo en la punta, ¿ok? Junto al mar. O sea, un ambiente totalmente agreste para cualquier tipo de metal, ¿no? Entonces, no hay metal que dure ahí. La tubería de cobre puede estar expuesta ahí. Y si no le pones ningún tipo de protección, lo que va a pasar es que se va a poner un color verdoso. Es una capa verdosa de óxido totalmente externa. O sea, no penetra a la tubería. Es pareja y no penetra. Si no quieres que se vea, porque se ve horrible, se ve feo, lo que quieras, por un tema estético, la puedes proteger con infinidad de formas. Técnicamente no es necesario, salvo que esté expuesto a elementos agresivos. Si hay un suelo salitroso, por ejemplo, y va enterrada, sí, hay que proteger sí o sí la tubería. Alternativas. Esta es una información que nos llegó de Procobre México. Aquí no hay, lamentablemente, todavía una información certera. Y muchos productos que ven aquí son productos que se usan allá y se han buscado las alternativas. Vamos a buscar los nuestros. Alternativas al plástico, básicamente, que es el elemento que más contamina. En ventanas, cambiarlo por madera, ¿no? Pero madera procedente de un sistema de gestión forestal sostenible. ¿Qué significa esto? No comprar madera informal, ¿no? La madera formal no depreda, sino que reemplaza. Porque si vamos a dejar de usar plástico para no contaminar y compramos madera que deforesta los bosques, mejor compramos plástico. Seguimos con eso. Las tuberías de distribución, ¿no? Tubería de cerámica, de arcilla, acero inoxidable, cobre. Es decir, elementos que puedan reemplazar al plástico, porque el plástico, decíamos al principio, es el elemento que tiene un ciclo de vida mucho más contaminante, una mayor huella de carbono. En los usos, miren, el 65.5% del plástico se usa en tuberías, el 15% en perfilería. Hoy también está muy de moda usar las canaletas, ¿no? Acá tenemos en nuestro colegio varias por ahí, ¿no? 8% en cables, 3.5% en manguera, etc. 0.5% en mejoramiento de suelo, 2.4% en láminas impermeabilizantes. Repito, no atacamos al plástico porque es un material malo, cancerígeno, no. Simplemente mitigar su uso. No vamos a dejar de usarlo, eso es definitivamente.
Otras particularidades, ¿no? El cobre no es inflamable, a diferencia del PVC. No conduce fuego, no libera gases tóxicos, no requiere protección contra incendio. Aquí otro tema en el caso de las redes de gas, que fue la unión de las tuberías. La tubería de cobre se une en soldadura por capilaridad, soldadura fuerte o soldadura blanda. La norma en principio, tanto la M040 como la NTP 111 estipulaba soldadura fuerte. La soldadura fuerte se funde a 650 grados centígrados y la blanda a casi 250 grados centígrados. Entonces, en la preparación a los técnicos, miren, un criterio que se tuvo de lo más antitécnico, ¿no? Es, como hay mucha informalidad en las instalaciones en nuestro medio, agua, luz, vamos a complicar las instalaciones. Entonces, que la soldadura sea fuerte. Y así limitamos que muchos informales se dediquen a las redes, a las instalaciones de gas. A mi forma de pensar, criterio equivocado, ¿no? Criterio equivocado. Lo que hay que hacer es buscar formalizar instaladores, ¿no? Y no hacer la guerra, pues, a las personas. Entonces, alcanzar 650 grados centígrados requiere algo más que un soplete a propano, ¿no? Requiere algo más. Entonces se complicó un poco el trabajo de los instaladores. Luego la norma cambió a soldadura blanda. ¿Por qué? Porque ya apareció la norma del registro de instaladores de gas, los IG1, IG2 e IG3. Y para hacer IG1, IG2 o IG3 hay que dar un examen teórico, un examen práctico, norma básica. Quien capacita no puede evaluar y quien evalúa no puede capacitar. Y luego que obtienen su certificado de suficiencia técnica, comprar un seguro. Con el seguro y con certificado van a opcionar MIN y se inscriben. La valla es altísima para instaladores de gas natural. ¿Sí? Natural. Si yo mañana instalo GLP en una edificación, esa norma no es válida. No es válida. Puedo llamar a cualquier instalador. A cualquier instalador. Entonces, recuerdo mucho que en Procobe, cuando salió esta norma de consulta, dijimos que sea el Registro Nacional de Instaladores de Gas, a secas, no de gas natural, ¿no? Instalar una tubería en una residencia para GLP o para GN es absolutamente lo mismo. Es la misma instalación. ¿Dónde cambia? Cambia en el cálculo del diámetro. El diámetro de GN es un poquito más grande que el de GLP y no hay otra cosa. No hay otra cosa. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, se debió hacer, a mi criterio, el Registro Nacional de Instaladores de Gas. Ahora hay una tendencia para hacer un registro paralelo, que es el instalador de GLP. En fin, veremos en qué termina la historia. Pero bueno, ese fue el criterio. Hoy ya se puede hacer soldadura blanda, pero como repito, hay que hacer IG1, IG2 y IG3. Esto que ha conllevado a que hayan muchas trampas en el camino de instalaciones hasta clandestinas. Lo que sí funciona bien, y debo decirlo, son las redes externas. Las redes de distribución que ha instalado Calia, debo decir que funcionan bastante bien. Cuando ha habido intento de robo o instalación clandestina, se ha detectado inmediatamente. Cuando ha habido alguna fuga de gas, se ha detectado inmediatamente y se ha controlado. Algo que también hay que decir, no tenemos que ver con el tema, es que el gas natural no es tóxico. Y si recuerdan el reportaje, la primera fuga que hubo de gas, la gente tenía miedo de envenenarse, ¿no? Y ese no es el problema, ¿no? No es el problema. El problema es que puede asfixiar, pero tóxico no es. ¿Perdón? Sí, bueno, al dormirse es este problema de la combustión, más bien. La norma, por ejemplo, prohíbe que las termas a gas estén instaladas dentro de los baños, ¿no? ¿Por qué? Porque el producto de la combustión sí tiene un efecto totalmente nocivo, ¿no? Tiende a adormecer y le llaman la muerte dulce, ¿no? Adormece, se duerme y la persona murió por efecto del producto de la combustión. Superar el tema técnico de la tubería de cobre u otra para alimentar gas a la cocina, a la terma, a la secadora, es un problema muy sencillo. Son diámetros que a lo mucho es de 3/4 pulgada,
que se pueden botar o pasar por cualquier parte. El gran problema es justamente evacuar la combustión. Son tuberías de mínimo 2,5 pulgadas, ¿no? Ya no puedes embotar 2,5 pulgadas. Entonces, de ahí nació la preocupación de conversar con los amigos arquitectos para que en los proyectos se contemple ya, ¿no?, la red de gas. Si leen la norma EM040, en los primeros considerandos, dice que es obligatorio presentar proyecto de gas para edificaciones mayores a 2 pisos multifamiliares. Es obligatorio. No se hace, hoy depende de cada municipalidad de exigencia o no, pero es obligatorio. Haya o no haya gas natural en la zona, porque la idea, uno, es que la política nacional es promover el uso del gas, y segundo, que cuando llegue la red de gas natural a la zona, no haya que romper por todas partes la torre, sino simplemente conectarse. Perdón, lo interrumpí, señor. No sé. Exactamente, también. Las ventanas superiores e inferiores, que también, bueno, he visto ya muchos complejos que están dejando las ventanas inferiores, ¿no?, para la instalación de gas. Sí. En el caso de cobre, efectivamente, está prohibido el curvado del tubo. Hay que usar los accesorios de todas maneras, ¿no?, el codo o la T. Aprovecho, también está prohibido, por ejemplo, hacer empalmes cuando la tubería pasa por dormitorios. No se puede hacer una tubería, un tramo largo. De preferencia, por lo menos en el proyecto trato de evitar que pasen las tuberías por dormitorios. Y también hay que tratar de evitar que las tuberías crucen propiedades de vecinos, ¿no? Es decir, que para llegar a mi departamento no pase por otro, ¿no? O sea que es un poquito más largo a veces el tramo, pero es mucho mejor evitarlo. Segundo, tratar de pasarlo por los contrapisos. O sea, en las losas generalmente va el agua, el desagüe, ¿no?, la energía, y dejemos el contrapiso para la tubería de gas. Lo que también pasa es que muchos amigos modifican, hay muchas modificaciones en las torres, y por contrapiso pasa todo, ¿no? Pasa la irrigación de agua, de luz, y ya eso genera ciertos problemas, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, sí, hay que usar accesorios siempre, ¿no? Siempre. Decía al comienzo los instrumentos que promueven el uso ecológico de materiales. Un tema era el legal, que el reciclaje puede usarse, por ejemplo, es un instrumento, y hoy otro instrumento son las certificaciones, ¿no? La certificación LEED, que es para edificaciones ecológicas, que ya tenemos en Lima algunas. Otro elemento, por ejemplo, que promueve el ecosistema es la ordenanza de San Miguel de techos verdes. ¿Cómo promueves que la gente ponga techos verdes? Se han reducido los impuestos, ¿no? Las tasas de licencia de obra se han reducido en San Miguel para quien construya con techos verdes. La propia municipalidad ha dado el ejemplo y ha colocado techos verdes, ¿no? ¿Eso involucra más gasto? Definitivamente que sí. La obra cuesta un poco más, ¿no? Hay que impermeabilizar para empezar, ¿no? Hay que considerar los temas de drenaje. Sí. ¿Hay una inversión mayor? Sí. ¿Hay beneficios? Sí, hay beneficios. En este caso, los impuestos, ¿no? Los impuestos son menores. Hablemos de un tema de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Obviamente colocar un foco LED, un foco LED cuesta más que colocar un foco incandescente, ¿no? Cuesta más. En las áreas comunes, si los colocamos, va a costar más la obra, pero el consumo va a ser menor, ¿no? Obviamente diremos como constructores, oye, que lo arreglen los que vienen, ¿no? Pero si damos un valor agregado a este proyecto, lo informamos, lo comunicamos y lo convencemos, es un aporte importante el que hacemos, ¿no? Porque el foco LED no solamente cuesta menos como consumo, sino que ayuda al ecosistema, ¿no? Ayuda al ecosistema. ¿Qué se considera por una certificación LEED? La sostenibilidad, la eficiencia en el aprovechamiento del agua, la energía de impacto atmosférico, los materiales, los recursos empleados y la calidad del ambiente interior e innovación en el proceso de diseño. Tiene un mayor costo de construcción, pero un menor costo de mantenimiento. Por ejemplo, la reutilización de aguas grises. No hablemos de aguas negras. Tenemos 3 aguas, ¿no es cierto? El agua blanca o potable, el agua gris, que es producto, de los lavatorios, y el agua negra, que es producto de los inodoros. ¿Ok? Hay la idea de usar el agua gris, o sea, que el agua gris vaya a un proceso
no es de purificación, no se quiere purificar, un proceso de limpieza primaria, si queremos, para que luego sea reutilizada en los inodoros, en los jardines. Y al desagüe se va a ir solamente las aguas negras y el segundo uso de aguas grises. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, un sistema de desagües paralelos, ¿no? Paralelo. No es uno único, una red única que va todo al drenaje exterior, sino una paralela que va a una mini planta muy pequeña y lo reusa a un tanque que va a alimentar los inodoros. También un nuevo sistema de impulsión agregado para que impulse el agua gris tratada hacia los inodoros. Es un doble o triple sistema. Cuesta más, construirlo cuesta más. Al que vive en esa casa le va a costar menos agua. Va a gastar mucho menos agua. Pero no puede hacerse. ¿Okay? No hay normas que lo permitan. No hay ningún proyecto que presente a alguna municipalidad con este sistema que sea aprobado, porque las normas no están adaptadas a estos sistemas. ¿Qué hay que hacer como instrumento? Actualizar la norma. ¿Tiene que ser estricta? Tiene que ser estricta, definitivamente. No podemos correr el riesgo de que el agua gris se mezcle con el agua blanca, ¿no? Pero funciona. Contribuye en varios aspectos. Contribuye al menor uso de agua potable. Es decir, lo que hacen los parques lo minimizamos y lo llevamos a nuestra edificación. Es perfectamente posible hacerlo. Sí cuesta más la construcción, pero el mantenimiento cuesta muchísimo menos. El consumo es muchísimo menor. Decía al principio que lo que buscamos es, si no revertir el concepto de tomas de decisión, donde al principio, recuerden, esta nube era mucho más grande que la otra, ¿no? Es tratar de que las nubes se equiparen. Acá lo exagerado, por supuesto. No creo, no lo voy a hacer yo, que mañana voy a comprar cobre para todo el sistema porque es más caro, pero reduce la huella de carbono. No lo voy a hacer. No sé ninguno de nosotros. Simplemente que pensemos en adelante que hay formas de contribuir a reducir la huella de carbono usando materiales que coadyuvan a mejorar nuestro medio ambiente. En Procobre, cuando discutíamos esta serie de charlas, esta es la primera, van a haber algunas otras más, con temas un poco más específicos y en diferentes especialidades. Esta es la de civil, la nuestra. Habrá otras en mecánica, en eléctrica, etc. Decíamos, oye, pero la gran pregunta va a ser, pues, ¿cómo contribuimos? El cobre cuesta mucho más que la tubería de PVC. La respuesta es muy simple, y se las digo abiertamente. La charla no está dirigida a las personas que simplemente van a construir buscando únicamente la utilidad. Va dirigida a las personas que están interesadas en conocer un poco más de materiales. La prueba es que están ustedes presentes, ¿no? Lo cual agradezco, ¿no? Agradezco profundamente. Pensamos que va a haber menos gente. Los invitamos a que continúen esta serie de charlas sobre estos temas que van a ser netamente de buscar reducir la huella de carbono. Y la siguiente charla que vamos a dar acá en el colegio va a ser una introducción ecológica con el contenido de lo que les decía al principio de cálculo de diámetros con tuberías de cobre. En verdad el cálculo es lo mismo para cualquier tipo de material. Lo haremos con los coeficientes de cobre, pero funciona para cualquier tipo de material. Unos minutos lo voy a presentar un ratito nada más. La certificación LEED busca, es un instrumento creado para fomentar los temas ecológicos, ¿no? La ciudad sostenible. Obviamente son gráficos algo exagerados, ¿no? Pero que lo busque lo mismo, es la promoción de la contribución a esto, ¿no? Implica un manejo adecuado en el tiempo de la relación entre desarrollo urbano y medio ambiente. Desarrollo urbano y medio ambiente. Desarrollo urbano, por ejemplo, es hacer nuevas pistas, corredores viales. Medio ambiente es obligar a que los vehículos que van por aquí no contaminen, usen combustibles como el gas, por ejemplo. Esto es los albores de las instalaciones de gas en nuestro medio y en otros medios, ¿no? Esta es vean, es lo que decía al principio, una fachada
que luego decidió poner gas por uno u otro motivo y las tuberías pasan por la fachada, ¿no? Por la fachada. Este es uno de los primeros complejos habitacionales, grandes complejos en Lima, que tuvieron redes de gas. En su momento fueron con GLP, ahora ya están pasados a gas natural. Entonces todas son tuberías expuestas. En este caso se evitó la fachada, ¿no? Y va solamente por los ductos. Esto es lo que se quiso evitar. Y ojo, no hay todos somos ingenieros civiles acá, o hay amigos arquitectos, o de otras especialidades. Arquitectos, no voy a dar mal de los arquitectos, simplemente voy a comentarlo, ¿no? A los ingenieros civiles, a los ingenieros nos importa solucionar temas, ¿no? Y muchas veces dejamos de lado la estética, ¿no? Simplemente solucionarlo. Y si se ve mal, bueno, pues algo tiene que salir, algo va a costar, ¿no? Los amigos arquitectos no buscan la estética, pero además que todo funcione, ¿no? Que todo funcione. Y parte de que todo funcione sí es lo estético, ¿no? Sí es lo estético. Yo siempre he pensado que la rivalidad con ellos es solamente académica, porque luego trabajamos juntos, ¿no? Entonces, la norma MS40 se puso que las redes de gas sean obligatorias para que ellos solucionen el tema de los ductos, ¿no? Así como solucionan el tema de los desagües, ¿no? De las tuberías de agua, de energía, solucionan también el tema hoy de las tuberías de gas y de la combustión. Entonces, no creo que haya ningún amigo arquitecto que acepte esto, ¿no? Además que hoy es un concurso de fachadas, ¿no? Cada fachada es mejor que la otra. Entonces, hoy se ha evitado, ¿eh? Hoy hay muchos edificios ya construidos con redes de gas, GLP o natural, que las tuberías no las vemos. Ni nos enteramos que hay gas. Nos enteramos que hay gas cuando por ahí vemos un edificio que tiene un tanque de GLP arriba centralizado, ¿no? Eso es un tema aparte. Definitivamente. Definitivamente. Y no es muy simpático que le roben una tubería de gas, ¿no? Sí, es muy grande el riesgo, efectivamente, sí, así es. Vean esto. Acá, bueno, obviamente han tratado de mimetizarlo. Y estas no son soldadas, ¿no? Son roscadas con accesorios. Bueno, acá se aprovechó los muebles, ¿no? Los muebles para pasarlo por dentro. Pero acá, por ejemplo, si ustedes ven la válvula, va a estar dentro del mueble, ¿no? Esto en GLP se puede hacer, en gas natural no se puede hacer, tiene que estar a la mano. Entonces, si este edificio pasó de GLP a gas natural, los han obligado a sacar la válvula afuera, ¿no? Este es un edificio con termas centralizadas, etcétera. Está clarísimo que se decidió poner gas cuando se acabó la obra, ¿no? O cuando estaba por acabarse. Es un regulador, esto también es materia del siguiente curso, que es cálculo, colocación de reguladores. Esta terma, vean, su gran problema es la combustión. Vean la tubería, puede hasta empotrarse, no pasa nada. Pero para evacuar la combustión de acá, son mínimo 2,5 pulgadas. Sí, por eso, ahí falta conectar el tubo que evacúa la combustión hacia afuera. No, puede estar dentro, siempre que no esté en baño, puede estar dentro, pero ahí falta la chimenea, que es colocar la tubería que va encima de la terma y sale por la ventana y se eleva también a la altura que la norma determina. Esta es la fórmula que se usa para el cálculo de tuberías, la fórmula de Poole. Es una fórmula, hay muchas fórmulas, ¿no? Esto es al final una mecánica de fluidos y hay muchas fórmulas que se usan, ¿no? La más adecuada, la más sencilla para el sector residencial o comercial es la fórmula de Poole. Esto también lo voy a dejar grabado para que lo puedan ustedes entender. Está la misma fórmula utilizando los coeficientes determinados para cada tipo de gas, norma, etcétera, se reducen a esas, ¿no? Para GLP, ven, es la misma fórmula, solamente cambia el factor. Eso le decía, el técnico que va a instalar, ¿qué le importará? Pues si 0.72 o 0.63, ¿no? Debe instalar tubería, de media, de 3/4, de una, tubería. Entonces el registro debe ser único.
Este es todo un proceso de distribución de potencia. Hay dos formas de hacerlo, por presión o por potencia. Yo generalmente lo hago por potencia. Hay todo un procedimiento de selección de recorridos. Después se busca el recorrido más afectado o el crítico. Se hacen comparaciones. Aquí simplemente es aplicación de fórmula nada más. El criterio está en los tramos críticos. Una vez que se hace el tramo crítico y se decide cuál es el tramo crítico, lo demás es un Excel y se acabó el tema. Hay además hay software, por supuesto, software que calcula los diámetros, ¿no? Y hay uno específico para tubería de cobre que se hizo en México, que en su momento también lo presentaremos. Y luego viene una corrección que se llama longitud equivalente, que depende de la cantidad de accesorios que se hayan usado, ¿no? En fin, este es un PowerPoint que viene, sí, exactamente, que viene acompañado de un manual en Word, todo está esquematizado y sintetizado y a su disposición para que lo puedan usar. Pero en fin, es solamente alguna de las cosas que quería mostrarles, que vamos a ir viendo poco a poco. Hemos conversado con el presente capítulo para que nuestra casa, ¿no?, que es el Colegio de Ingenieros, y particularmente como civil, en el capítulo civiles, brindemos a los colegas la información que tengamos a disposición para que se tomen en cuenta estos criterios de diseño nuevos, esta idea de algunas entidades y personas de fomentar el uso ecológico y darle un mayor sentido a este boom de desarrollo, de boom de la construcción nuestro, ¿no? Les agradezco. Sí, por favor. Ya. No sé si viste que la fórmula tenía coeficientes distintos, ¿no? Esos coeficientes, permíteme un minuto, lo voy a mostrar. Esta es la fórmula de... A ver. La fórmula de Poole universal para cualquier fluido, ¿no?, en general. Q es caudal, S densidad relativa, L longitud, H máxima caída de presión, ¿no? El caudal se calcula dividiendo la potencia entre el poder calorífico. La potencia depende de la cantidad de artefactos que pongas, es al margen de qué tipo de gas sea. Y el poder calorífico sí depende del tipo de gas. Aquí está para GLP y para gas natural. Para GLP es 22.4 el poder calorífico, para gas natural es 8.45. Si te das cuenta aquí, el poder calorífico de gas natural es menor que el de GLP. Por lo tanto, necesitas mayor combustible para obtener la misma cantidad de calor, ¿no? Si requieres mayor combustible, requieres mayor espacio. O sea, el diámetro para GN va a ser mayor. Nada. No aquí. Aquí tú lo que haces con esta fórmula de Poole es calcular el diámetro interno de la tubería. ¿Ok? Vamos a poner media pulgada interno. Dependiendo la presión con la que vas a trabajar, es el tipo de material que escoges. Por ejemplo, en tubería de cobre tienes tres tipos de material. La tubería de cobre tipo L, tipo M y tipo K. La que más se usa es la tipo L. La diferencia entre una tubería de cobre de media pulgada, tipo M, L o K, es el espesor de la pared justamente. La tipo M no se puede usar en gas, es una pared muy delgada. La tipo L es la que más se usa. Así es. Y la tipo K es para presiones mucho más altas. Pero la tipo L puedes usarla incluso en alta presión, en gas natural. Y el espesor de la pared es suficiente. Entonces, con la fórmula calculas el diámetro interno. Y con la información de la presión que vas a trabajar, escoges el material. Claro, pero el que viene de Malvinas no es cobre. Es acero, claro, es acero, sí, sí. Y ojo que los eventos han sido básicamente en el ducto de líquidos, ¿eh? No en el de metanos. A ver, yo debo pensar que el cálculo fue el correcto y se hizo bien, ¿no? Probablemente hubo algún tema de mala decisión de material, probablemente, ¿no?
El espesor, sí, posible. El primer evento que hubo en líquido sí fue por un tema de licuación. Se licuó la zapata donde estaba apoyado el líquido, el primer evento. Y hubo el derrame tremendo de líquidos. Entonces, sí, así es. Sí, lo que pasa es que de Malvinas vienen dos tubos. De Malvinas hasta Pisco vienen dos tubos, el tubo de líquidos y el tubo de gases. En Pisco ya parte solamente uno, que es el de gases. Pero como dice acá el señor, el de líquidos sí tuvo varios eventos. Viene gas, es más, ese tubo viene hasta Lurín, que es la puerta de entrada, y a partir de ahí distribuye con otros diámetros, ¿no? Sí, no, desde Lurín es solamente gas, no vienen líquidos, no vienen líquidos. Sí. No, no, pero aún así, ¿no? Siempre ha habido cierto temor han habido dos eventos con las tuberías de gas, uno aquí cerca de San Marcos y el otro por el Agustino, que hubo ciertas fugas controladas. Por eso reconozco que funciona bien el sistema de alertas, por lo menos en el sector residencial. Tiene una identificación, pero en la página web de Osintermin está la lista de todos los instaladores. Sí, está, a ver, el IG3 es el único que puede firmar planos, ¿no? E instalar. El IG1, el IG2 generalmente son los técnicos que solamente instalan. Están registrados, no solamente tienen su carnet específico, sino que en la página de Osintermin está la lista de los instaladores. La norma habla de personas naturales y jurídicas, ¿ok? Si es un instalador de persona natural, él tiene que tener su carnet. Si es una empresa, basta que el representante legal sea IG1, IG2, IG3. O sea, si usted contrata a la empresa XXX, esta empresa va a mandar a un instalador que probablemente no tenga el IG, pero la responsable es la empresa. O sea, el contrato debe ser con la empresa. Y la empresa debe tener por lo menos un técnico que tenga el IG3. Y además estos, decía como el respaldo es la póliza de seguro, ¿no? Que cuenta cada uno de los instaladores.